Bienvenidos a este webinario sobre los sistemas de información sobre el agua y más bien sobre el compartimiento de datos de información sobre la gestión de recursos hídricos. Es un verdadero desafío desde hace mucho tiempo, de hecho, pero que sigue muy vigente. Estamos trabajando en este tema desde hace más de 25 años. Hay 50 países involucrados. Y es muy interesante para nosotros ver la evolución de esos temas a nivel internacional y nuestros contextos y poder compartir con grandes organismos internacionales que son amigos, que son colaboradores, poder compartir esas preocupaciones comunes. Y agradezco pues a los colegas, los ponentes por sus contribuciones un poco más tarde. En mi introducción documental, digamos, de ese sistema de información sobre el agua, sabes que en 2018, durante el Foro Mundial del Agua de Brasilia, la RIOB y otras agencias de Naciones Unidas, hemos publicado un manual. Es un manual de referencia con las principales recomendaciones sobre ese sistema de información sobre el agua. Y más recientemente, este mismo año es la tercera vez que volvemos a tratar de este tema después de un primer webinario en otoño, y luego otro webinario en noviembre sobre un enfoque un poco más europeo, con un proyecto europeo que se llama eWare for Water. Y habíamos visto lo que las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, podían aportar a este intercambio de datos e información, no solamente a nivel de las cuencas, de hecho. Y hoy estamos juntos otra vez para subrayar una vez más los desafíos que tienen que ver con el compartir datos. Sabes que la llave de entrada en la RIOB no es tanto tecnológica, pero más bien humana, que tiene que ver con gobernanza, con la organización y cómo se puede compartir datos entre actores. Es lo que vamos a intentar desarrollar hoy en dos partes, digamos. Pero antes de invitar a nuestros amigos del Geneva Water Hub, de la Organización Meteorológica Mundial, de la OSD y de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, pero también la UNESCO, que son las grandes organizaciones internacionales que están muy involucradas en este tema. Y pues quien compartirán con nosotros su visión y su actualidad. Vamos a dar la palabra a nuestro experto en la organización de la Oficina Internacional del Agua, de la Secretaría de la RIOB, quien es Paul Anner, quien va un poco presentar el contexto general de nuestro debate. Os damos la bienvenida, tenéis usted la palabra. Gracias, Eric. Ya voy compartiendo mi pantalla con ustedes. Buenos días a todos y a todas. Es un placer veros otra vez en este nuevo webinario sobre sistemas de información. El tema hoy es hablar de cómo compartir los datos en la parte gestión de datos. En mi introducción quiero aquí hablar de dos elementos que vienen de una directiva europea del 2019 sobre el Open Data en Europa. Es una directiva que promueve el acceso a los datos públicos en todos los países europeos. En el preámbulo, esta directiva subraya dos elementos esenciales: que estamos en una sociedad que está cada vez más orientada en la gestión de datos, y la capacidad de tener acceso a datos va a influenciar la vida de los ciudadanos y mejorar el conocimiento. Segundo punto de la directiva es que
el uso inteligente de los datos puede mejorar, transformar todos los sectores de la economía. De manera más específica, en el tema del agua, sabemos que los datos son esenciales en varios ámbitos, para los aspectos sectoriales, para la irrigación, para la planificación local de cuenca, transfronteriza, temas de cambio climático, riesgo, para todo lo que es reporting a nivel nacional e internacional, gestión de los territorios, situaciones de emergencia, regulación, normativas, información al público. Esas organizaciones tienen que poder utilizar esos datos para transformarlos en algo útil. Cuando hablamos del agua, no solamente es necesario tener acceso a los datos sobre los recursos hídricos, sobre las aguas subterráneas, sobre todo lo que es cualitativo y cuantitativo, también hace falta poder combinar esa información con todos los datos e informaciones sobre los usos por los usuarios, sobre las infraestructuras que tienen que ver con esos usos, combinarlos y tomar en consideración varios aspectos medioambientales, socioeconómicos y que tienen que ver con la salud. Entonces, la situación es ideal para poder organizar este compartir de datos, pero hay que saber que todos los datos son producidos por actores múltiples a nivel cuantitativo y cualitativo, y hoy vemos que muchos datos también son creados por satélite. Entonces es muy importante poder organizar, compartir los datos entre los productores y usuarios. La lógica que se promueve desde hace muchos años es no descentralizar, pero de crear redes de actores quienes comparten sus datos. Durante el último seminario, y hay una encuesta en línea, vimos datos como estos. ¿Tenéis dificultades en términos de acceso a los datos? 91% han dicho que sí. Cada uno tiene aparentemente dificultades para acceder a datos de otras instituciones. Segunda pregunta de la encuesta. En su opinión, ¿cuáles son las dificultades principales que se encuentran en la organización de estos datos y de cómo se pueden compartir? El 74% de las personas han dicho que es un problema de organización, de establecimiento de estrategias de acuerdo entre actores, pero hay otras razones, falta de herramientas, etc. Pero la parte gobernanza es sí fundamental. Todos esos elementos sobre la gestión de los datos han sido resumidos con la UNESCO, con la OMM, en un manual que ha sido publicado en el 2018 y que se puede descargar en francés e inglés con los principales conceptos recomendados. Hay una parte producción de datos, luego la necesidad de poder organizar el acceso a los datos, la capacidad de transformar los datos en información, luego su comunicación. Sea cual sea el contexto, no puede funcionar todo eso si no hay una buena gobernanza entre los sistemas de información y entre las organizaciones y colaboración entre ellas. De ahí la idea de este otro webinario para enfocarnos sobre el tema de la gobernanza y llamar la atención de los actores principales sobre la necesidad de fortalecer los marcos de gobernanza para mejor compartir los datos entre actores nacionales o transfronterizos. Y segundo, subrayar con las nuevas tecnologías el hecho de que es posible desarrollar sinergias, de compartir recursos y combinar los datos entre instituciones. Y es por ello que en este webinario hemos organizado este webinario en dos grandes partes. Una primera con una mesa redonda a la cual van a participar representantes del Geneva Water Hub, de la OMM, de la UNES,
del Pôle Haut de Dakar y de la OECD. Es una reunión que será moderada por Maud Berthelot de la UNESCO. Y la segunda parte va a haber 4 grandes testigos con estudios de caso. Uno es francés, otro es mexicano, el otro es de la cuenca transfronteriza de la OMVG y la EEA. La segunda parte será animada por Anaïs Charbonnier de la Oficina Internacional del Agua. Sin más tardar, doy la palabra a Claude Berthelot para organizar y animar la primera mesa redonda. Muchas gracias. Gracias, Paul. Soy Maud Berthelot de la división de la Oficina del Agua de la UNESCO. Es un placer para mí estar con vosotros hoy. Quería agradecer a RIOB de habernos reunidos para hablar de un tema tan importante como cómo compartir datos en el contexto del agua. Sabemos todos que es un tema esencial con el cambio climático a la vista, que va aumentando en intensidad y frecuencia, con lo cual la presión sobre recursos hídricos va aumentando. Por ello, esta cooperación en el ámbito del agua es imprescindible. Entonces, hace falta compartir datos, conocimientos en este contexto. Esta cooperación jamás ha sido tan esencial. Y eso significa mucha presión sobre los recursos hídricos. Este imperativo del compartimiento es esencial si queremos una gobernanza sostenible a nivel global. Prueba de ello, en la primera parte de este webinario explicamos los desafíos que tienen que ver con compartir datos. Hoy están presentes representantes del Ministerio del Agua, del Geneva Water Hub, del sistema de Senegal, de la OMM, de la OECD, etc. Después de su intervención habrá una sesión de preguntas y respuestas. No dudéis en escribir sus preguntas en la parte chat box y ya veremos a quién se hacen esas preguntas luego, antes de responder. Empecemos con François Loyac. Usted está en Ginebra. Sabemos que el Geneva Water Hub trata de hidrodiplomacia. Quisiera saber cómo habéis empezado a tratar de esos temas y, más particularmente, qué ha llevado su institución a tratar del tema del compartimiento de los datos y de la digitalización. Usted tiene la palabra. Gracias. Caros colegas, queridos amigos, ¿por qué los datos son tan importantes y por qué la digitalización es esencial en el contexto del agua? El Foro Económico Mundial desde hace mucho tiempo ha conocido una crisis, consideró la crisis del agua como una de las mayores crisis. Los científicos van diciendo que una crisis del agua es inminente o ya existe. Penurias de agua, pero también la contaminación combinada con la ineficiencia de los usos. Eso va afectando cada vez más países cuyo desarrollo se ve limitado, creando tensiones a nivel local entre los usuarios de agua y los países. Y eso en un contexto de tensiones geopolíticas mayores, agravadas por el cambio climático, la sobreexplotación de recursos naturales, diferencias demográficas, la fragilidad de las regiones y las guerras. Esta gran fragilidad en la cual los servicios esenciales del agua no existen o son muy deficientes. Ahora bien, el agua es también un gran vector de cooperación y un instrumento para la paz que muchos tratados internacionales, de hecho, se firmaron para mejorar la cooperación y para la gestión del agua transfronteriza. El Panel Mundial del Agua, de alto nivel sobre el agua y la paz, ha publicado su informe en el 2017. El informe es una primera reflexión analítica estructurada de la historia, los desafíos del agua y de la paz. Uno de los 7 capítulos de ese informe se enfoca en la importancia de los datos cuantitativos y cualitativos.
La adquisición y el compartimiento de los datos sobre recursos hídricos es imprescindible para la implementación de políticas hídricas, para la cooperación, para la inversión, para la seguridad, la hidrodiplomacia y para la paz. En efecto, el intercambio de datos sobre el agua en un marco de transparencia y buena gobernanza son imprescindibles para fortalecer la confianza, el desarrollo socioeconómico sostenible, inclusivo, pero también para gestionar los conflictos en el uso a nivel transfronterizo, pero también a nivel local. Para valorizar los datos y hacer con que los sistemas de producción y explotación sean más sostenibles, tenemos primero que cubrir y ir más allá del marco de los datos hidrometeorológicos y invitar a otros actores políticos y económicos y abrirnos a otros ámbitos y disciplinas que tienen que ver con el agua, la diplomacia, tratados internacionales, desarrollo comunitario, los financiamientos, el cambio climático, entre otros. De hecho, la gestión del agua, la gestión de los datos del agua sufre de la fragmentación de varios sectores, de poca producción y poco financiamiento. Y esto es una consecuencia del hecho de que no ha sido considerado como un elemento estratégico. Hay que privilegiar enfoques intersectorial, bottom-up y policéntricos en vez de un sistema centralizado top-down del pasado que ya sabemos no han funcionado con el fin de los financiamientos externos, como lo ha dicho la RIOB en su manual. El sistema de información del agua es imprescindible definir estrategias y procedimientos para compartir datos producidos por diferentes actores y a la vez respetando el papel de cada uno. Las plataformas digitales permiten una mayor participación del público con una participación de la producción de los datos, el outsourcing, pero también el financiamiento del crowdfunding. La inteligencia artificial, ya se ha dicho, puede acelerar adquisición y tratamiento de datos de manera muy importante. Pero, ante todo, el tema de los datos tiene que inscribirse en las políticas llevadas por las instituciones estables cuyo mandato político en el sector del agua tiene que ver con las operaciones, acerca de las operaciones. Las políticas tienen que integrar la gestión del agua de varias infraestructuras del agua. Las agencias de cuencas tienen un papel imprescindible en este ámbito. El Geneva Water Hub, el Polo Agua de Dakar organizan una iniciativa de mesa redonda virtual de intercambio entre agencias de cuenca y de acción pilotos para transformación numérica de los organismos de cuenca. Ha sido lanzada por la OMVG, G-Water Hub, en colaboración con sus como la DDC, la UNSDF, el Geneva Water Hub y otros. Todos se inscriben en la elaboración de un futuro plano director integrado que también será un plan de financiamiento de inversión. Esta iniciativa se llevará con varias organizaciones de cuenca y actores regionales y mundiales, la OMM, la RIOB, la Secretaría de Convención del Agua. Un documento de reflexión prospectivo está siendo redactado ahora mismo. La OMVG y sus 4 Estados miembros han lanzado este año un proyecto innovador para desarrollar una gestión integrada y un sistema de compartimiento cruzado de datos según los principios de subsidiariedad e interoperabilidad entre los sistemas nacionales y transfronterizos. Y un grupo de trabajo regional reunido virtualmente en una plataforma numérica. Este proyecto será presentado por mi amigo, el secretario general de la OMVG, Ababakar Endao, en la segunda parte de ese webinario. Este sistema digital se integra en un desarrollo rápido. Por ejemplo, la Agencia de Cuencas de la Ribera de Tennessee, de Estados Unidos, que gestiona la energía para 10 millones de habitantes en este estado. Además,
la Agencia de la Ciberseguridad ha creado una plataforma digital de financiación financiera y que también es importante, y una plataforma digital de gestión a nivel de las cuencas. Esto nos ha hecho tener la experiencia de la Tennessee Authority, que será muy importante. Para concluir, la gestión duradera y equitativa de los recursos hídricos es absolutamente esencial para la subsistencia de la humanidad. Esto se asocia con la fragilidad que provocan conflictos, y la buena gestión de los recursos hídricos pasa por la cooperación y por la paz. Solamente podemos gestionar lo que conocemos. La adquisición de estos datos es una clave de la buena gobernanza del agua y que evita la fragmentación de los diferentes actores. Además, debemos asegurar las políticas para un desarrollo financiero durable. Estas políticas son necesarias para poder dejar atrás la fragmentación. Muchas gracias. Gracias, François, por su presentación, que nos permite enmarcar nuestro tema para comenzar con el debate posterior sobre la gestión y el intercambio de datos. Pasamos a continuación al señor Nihor Ndur, con quien comparte su presentación, quien va a abordar otro tema a nivel de un país concreto, un país muy comprometido con la cuestión del intercambio de datos. Evidentemente, es el caso de Senegal, que tiene que gestionar aguas transfronterizas. En este país hay una alta movilización por el intercambio de datos. El señor Ndur nos va a presentar las iniciativas existentes en este sentido en su país. Es director de la Dirección de Gestión y Planificación de los Recursos Hídricos del Ministerio de Agua y Saneamiento de Senegal, y nos va a hablar cómo hacen las labores para una gestión eficaz de los recursos hídricos. Adelante. Muchas gracias, señora Berteló. Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Gracias a los organizadores. También quiero dar las gracias especialmente a mi colega François, que es coponente en este primer bloque. A continuación vamos a hablar del intercambio de datos, y se trata, como ya se ha dicho, de un tema de vital importancia, y de forma práctica aquí en Senegal la mayor autoridad encarnada por el señor presidente y el Consejo de Ministros decidieron contar con un sistema de integración de datos hídricos. Teníamos muchos sistemas, hasta entonces no estaban siempre coordinados, y el plan directivo ya está elaborado. Actualmente trabajamos con nuestros socios, especialmente con la OIO, la Oficina Internacional del Agua, para reforzar nuestros sistemas de información integral. Da información ese sistema acerca de todas las cuencas, y en estos momentos estamos trabajando para tratar de fomentar las sinergias y poder contar con un buen sistema de información integrada para el intercambio de esos datos. Este es nuestro objetivo, y junto además con el Pool O, quienes son un centro de conocimiento e innovación, trabajamos, como digo, para intentar llevar a cabo un plan de datos de gestión hídrica. Se basa en la digitalización y en el uso compartido en red de la documentación y de la información relevante. Este es, como digo, el objetivo, y esperamos que en los próximos meses hagamos avances en este sentido. También importante, algo que se ha señalado anteriormente, es el tema de la gestión de esos datos. En el marco de la revisión del Código del Agua, en un momento dado en Senegal, hay un capítulo específico dedicado a los sistemas de información, y esto muestra verdaderamente, está a la espera de ser aprobado, pero
va a afectar a toda la gobernanza, las sinergias de todos los sistemas de información, algo que es muy importante para la gestión de recursos hídricos, tanto a nivel nacional como regional, ya que compartimos estos recursos con dos países vecinos y en el marco en este sentido, como ha dicho François, hay sistemas de información que se están poniendo en práctica y se están lanzando. La Organización para la Puesta en Valor, la Revalorización del Río Senegal trabaja a diario con la Dirección de la Gestión de Recursos Hídricos para compartir los datos de estos recursos con todo el conjunto de socios. Bien, sé que no tenemos demasiado tiempo, pero en cualquier caso quería compartir algunas iniciativas a modo macro. Tendremos ocasión de hablar en más detalle y dar debida cuenta de estos sistemas e iniciativas que estamos lanzando para mejorar el intercambio de datos y, en última instancia, la gestión de los datos hídricos. Muchísimas gracias, señor Ndur, por su presentación, que nos ha permitido conocer un poquito más acerca de este tema. La importancia del intercambio y el uso compartido de estos datos, como la ha abordado la OCDE, tiene unos efectos sobre la gestión de los recursos hídricos, sin duda. A continuación, tengo el placer de dar la bienvenida a la señora Oriana Romano. Hola, Oriana. Ella es jefa de la Unidad de Gobernanza de Agua y Economía Circular. En el manual que ya hemos presentado se habla del principio de mejorar la gestión hídrica a través del intercambio de datos. ¿Nos puede decir más acerca de las acciones que se están haciendo en esta línea? Adelante, Oriana. Muchas gracias. Gracias a los organizadores por su invitación, por habernos invitado a contribuir a este importante debate y por la organización misma de este seminario online. En respuesta a la pregunta, en primer lugar, me gustaría decir que comenzamos este debate en torno a los datos y esto se refleja específicamente en una serie de principios sobre gestión de recursos hídricos. Para aquellos que no estén familiarizados con los principios sobre gestión de recursos hídricos, son 12 principios absolutamente necesarios para los gobiernos que tratan de señalar qué es una buena gestión de los recursos hídricos en cuanto a su eficiencia, su eficacia y la participación en relación con una serie de prácticas de gestión para aclarar cuáles son las diferentes responsabilidades, mejorar las capacidades y mejorar también el efecto de cualquier política hídrica, además de evaluarlas. Para sintetizar lo que es, de hecho, un concepto bastante complejo, que es la gestión hídrica, en un par de líneas, son una serie de principios, debemos reflexionar sobre los datos. Y he mencionado este principio, el principio número 5, sobre la producción, actualización y el intercambio de datos de forma puntual, comparable y consistente. Comparar estos datos e información relativa a los recursos hídricos para mejorar en última instancia las políticas hídricas. Como pueden ver, se trata de uno de los principales principios que la OCDE y otros muchos países trabajamos con más de 200 actores, tanto de los sectores privado como público, y esto muestra la importancia de que se incluyera este aspecto en los sistemas de gestión hídrica. Esto es parte de los principios, porque no podemos mejorar lo que no se puede medir. Y quiero insistir en la importancia no solo de generar datos, sino también de compartir estos datos. Y por ello, en los próximos 2 minutos me gustaría
resaltar dos o tres cosas. En cuanto a por qué es importante intercambiar esos datos, mis colegas anteriores ya han resaltado los motivos, pero creo que es importante tener en cuenta las experiencias que han vivido los países miembros de la OCDE. Se han dado una serie de diálogos a nivel regional, nacional e internacional con los diferentes gobiernos. Ha habido un amplio debate y mucho consenso acerca de los compromisos de las diferentes autoridades y actores involucrados, y se necesita, es absolutamente fundamental, de hecho, para poder generar unas mejores políticas de gestión hídrica. El intercambio de datos estimula y fomenta la transparencia de todas las prácticas de gestión dentro de las instituciones hídricas. También puede aumentar la concienciación sobre temas específicos que de otro modo no recibirían atención alguna. Y esto pasa también por promover y fomentar el desarrollo de capacidades y llevar a cabo acciones para una mejor gobernanza de los recursos hídricos. Pasando ahora al por qué. Todos conocemos la importancia de no solo, como digo, producir, sino compartir datos. A menudo se hablan de datos, pero no solamente queremos referirnos aquí a datos hidrológicos. Los datos económicos, sociales, también son igualmente importantes para mejorar el proceso de toma de decisiones. Y ya hemos visto ejemplos como pueden ser dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, en el que ha quedado claro cómo a veces no es fácil alcanzar esos datos, obtener los datos sobre participación local, desarrollo de capacidades y acceso a los recursos hídricos, pero sigue siendo un buen punto de partida para ello, y es por eso muy importante resaltarlo y tenerlo en cuenta. Por último, quiero referirme a por qué, el porqué de compartir datos. Nos movemos hacia un mundo en plena digitalización. Hay problemas, por supuesto, que se deben tener en cuenta, como por ejemplo la armonización de los datos, la coordinación de los diferentes entes que participan en ese intercambio de datos y el formato de los datos. Estas son áreas que están todavía abiertas y que podemos debatir en otra ocasión. Gracias. Muchísimas gracias, Oriana. Creo que has resaltado muy bien la importancia de intercambiar datos y de elaborar información y datos teniendo en cuenta las diferencias y las dificultades que pueden tener los diferentes actores y proveedores de datos. ¿Nos puedes dar más información acerca de cuáles son los obstáculos a la hora de obtener esa información, esos datos que pueden tener los diferentes actores, y cuáles serían las soluciones que desde la OCDE estáis poniendo en práctica? Por supuesto, ya he mencionado que la elaboración, la recogida y el intercambio de datos no es fácil, y que hay una serie de problemas que tienen que ver con la armonización, estandarización y el uso compartido de esos datos entre diferentes autoridades y agencias gestoras de recursos hídricos. Lo que vemos en muchos países es que tenemos diferentes fuentes de información, y esto añade una problemática adicional a la hora de comparar cuáles son los datos disponibles. Lo que quiero también resaltar aquí en estos apenas 2 minutos que me restan son dos cosas. Los gobiernos que no son fuertes producen unos datos que tampoco son fiables, y viceversa. Por una parte, podemos tener una serie de datos incompletos que dificulten el avance, sobre todo cuando hablamos de la actualización de esos datos que se van a compartir, pero al generar datos, buenos datos, también puede favorecer una buena gobernanza y gestión. Los datos crean oportunidades de conocer mejor y poder tomar decisiones mejor informadas de una forma más clara, con los datos disponibles, y en la mayoría de los casos, o al menos en algunos casos, siempre existe el riesgo de obtener datos que tienen mucha información pero pocos indicadores. Es decir, no solamente nos tenemos que centrar en la disponibilidad de los datos, sino también de las fuentes de donde provienen.
y de indicadores. Este es uno de los obstáculos. Y el segundo obstáculo al que quiero referirme es el hecho de que, bueno, es importante coordinarse en diferentes niveles de gobierno, porque en muchos casos lo que vemos es que hay estadísticas a nivel nacional con datos abiertos a nivel, como digo, nacional, pero también es importante tener en cuenta lo que ocurre a nivel subnacional, a nivel de las ciudades, a nivel local, a nivel provincial, porque es ahí donde podemos encontrar diferencias importantes entre los diferentes lugares y áreas. Y el tener disponibilidad a estos datos nos puede ayudar a dar la respuesta adecuada en cada caso. Y para concluir, quiero señalar que hemos desarrollado algo que creíamos que faltaba dentro de la iniciativa de gestión de recursos hídricos y que compartimos con los miembros de esta iniciativa, y es que la OCDE ha elaborado un marco de indicadores. Se trata de una serie de indicadores que de alguna forma marcan cuáles son las condiciones que favorecen una buena gestión de los datos y cuáles son los casos en los que estas realidades existen y en cuáles casos no existen. Me refiero a datos para analizar los sistemas de información hídrica, pero también se incluye quiénes son las personas o los entes encargados de la recogida y la elaboración de los datos. Y también se recoge el nivel de implementación de los mecanismos para identificar y revisar cuáles son las lagunas existentes en cuanto a los datos en los diferentes niveles de gobierno. Muchas gracias, Oriana, por esta explicación. A continuación, vamos a ver lo que está haciendo otra importante organización internacional en esta área. Tengo el placer de presentar al señor Dominique Begot, de la Organización Meteorológica Mundial. Señor Begot, todos somos conscientes de que es importante compartir datos sobre políticas y gestión de recursos hídricos. Todos sabemos que tenemos que movernos en diferentes niveles a la hora de elaborar y compartir esos datos, como ya hemos descrito. ¿Podría usted darnos cuál es su perspectiva desde el punto de vista de la organización a la que representa, la Organización Meteorológica Mundial, sobre la importancia de compartir datos sobre recursos hídricos? Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación. Quiero mencionar simplemente tres ideas. Cuando intercambiamos datos, contribuimos a hacer unas previsiones mucho mejores sobre, por ejemplo, inundaciones. Cuando compartimos datos, hacemos que los sistemas sean más eficaces, y cuando compartimos datos, aumentamos la visibilidad de todo lo que ocurre en torno al agua. Quiero elaborar esto un poco más. Sabemos que hay procesos meteorológicos naturales que son muy desconocidos todavía, y que esto supone un reto que está cada vez más interconectado y que incluye las esferas económica, demográfica, etcétera. Podemos crear nuevos sistemas, pero sin un seguimiento, sin una serie de datos, vamos a seguir estando ciegos. Parte de la exploración de los ciclos hidrológicos debemos crear más allá de los puntos y de las medidas. Tenemos que hacer un enfoque holístico del sistema, y por tanto necesitamos un sistema de intercambio de datos que sea armonizado entre todos los actores, que incluya desde predicciones y mejores medidas de lucha contra el cambio climático, por ejemplo. Sabemos que estos sistemas de supervisión pueden ser bastante caros, pero tenemos diferentes fuentes de datos, desde satélites, observación dentro de observatorios, Big Data. El intercambio de datos y una mejor supervisión y análisis de los datos nos va a ayudar muchísimo. Y hay muchísima información, eso es lo que necesitamos, pero en algunos casos tenemos que evitar las duplicidades, porque en muchos casos las existen, y esto significa que también hay muchos costes. El intercambio de datos
utilizados diversas veces por diferentes comunidades, puede tener un impacto en la agricultura, navegación, ecosistemas y en otras muchas áreas. Los sistemas de supervisión, por lo tanto, nos va a ayudar a mejorar el retorno de la inversión. Además de esto, y esto es lo último que quiero comentar, es que con estos datos, con este intercambio de datos, vamos a ser más visibles también y hemos identificado cuáles podrían ser nuestros socios para mejorar la información y el conocimiento a futuro. Gracias por esos comentarios. ¿Podrías decirnos cómo la OME ayuda a los suministradores de datos para, digamos, solucionar sus problemas de intercambio de datos? Trabajamos, digamos, a tres niveles: la financiación, los sistemas tecnológicos y el desarrollo de productos. En la parte, digamos, abogacía y lobbying, trabajamos en una política unificada nueva, apoyada por la Alta Comisión Intergubernamental para las Infraestructuras y Sistemas de Información y el Consejo Ejecutivo. Esta semana, pues, vamos a enviar ese documento al Congreso, esta política unificada. Se tratará de trabajar sobre los datos de Open Data entre gobiernos. Esta ente está trabajando sobre nuestros modelos, no solamente de inversiones, pero también de financiamiento, sistema de monitoreo y observación. Y estamos trabajando con donadores, actores bilaterales para apoyar a los países a obtener los datos. La WHO tenía una otra iniciativa de lobbying sobre el monitoreo de datos, y tenemos un proyecto que es un nuevo mecanismo de requerimientos del usuario, porque queremos entender lo que son las necesidades de los usuarios, qué necesitan, qué tipo de información y datos. Trabajamos entonces sobre un sistema de cálculo del valor de información, el valor de los datos, cuáles son las ventajas de los datos para los que toman las decisiones. Este es un punto. El segundo punto es el apoyo que brindamos al intercambio de datos en términos de soluciones tecnológicas. Estamos desarrollando un sistema de observación hidrológico terrestre que permite que los datos sean visibles y fáciles de usar, que sean adaptables, que sean coherentes desde los datos a los productos. Se trata de tener un formato normalizado, estandarizado, que sea interoperable entre entes. Tenemos que asegurarnos de que los datos pueden hablar unos con los otros, que estemos en la región ártica o en otro lugar. Y habrá dos centros en América Latina y otro en la Antártica para trabajar en ese tema. Y hay un sistema global en construcción. Estamos aportando el sistema, capacitación sobre el intercambio de datos hidrológicos. Unas sesiones de capacitación van a empezar a fines de este año. En términos de productos, estamos desarrollando el Hydro SOS. Es un sistema de productos hidrológico basado en todos los datos disponibles. Son productos regionales, nacionales e internacionales que informan sobre las situaciones hidrológicas, si hay inundaciones, si hay sequías, si hay este tipo de eventos y dónde, y lo que se puede esperar en los próximos días, semanas o años hasta la siguiente temporada. Otra vez se trata de dar más visibilidad
compartir datos, tener buenos productos y poder que sean beneficiosos para todos. Estas iniciativas tienen que ver con el fortalecimiento de capacidades. O sea que todas esas iniciativas están aquí para ayudar a los miembros, los actores, y os invito a todos, ahora que estamos preparando un plano de acción ideológico, que puedan participar en los sistemas de información dentro de la coalición del acelerador de la DGC. Gracias. Gracias, Dominique. Ya no nos queda mucho tiempo, con lo cual vamos a pasar al ponente siguiente, señora Sonia Capel, de la Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa. Sonia Keppel, la CP, ha trabajado en políticas de gestión de datos en cuencas transfronterizas. Señora Coppel, ¿cuál es el valor añadido del intercambio de datos en cuencas transfronterizas? Muchas gracias por haberme invitado a este evento. Soy señora Coppel, de la Secretaría de la Convención del Agua, que es también un marco internacional de cooperación. Como ya lo sabéis, 60% de los flujos de agua pasan por cuencas transfronterizas. Compartir datos entre países es imprescindible para tener una idea general de lo que es una cuenca, pero también ofrecer una base mucho mejor en términos de planificación, de mejor entendimiento de los riesgos, como los otros ponentes lo han dicho. Ayuda a mejorar los esfuerzos que permiten identificar los recursos, verificar la eficiencia de las medidas tomadas. Permite también, en un mundo ideal, aumentar la eficacia en términos de alocación de fondos y aportar pruebas, evidencia para una mejor cooperación, un mejor diálogo entre países, como en los sectores de la energía y de la agricultura. Y las cuencas transfronterizas, sabemos que el intercambio de datos es muchas veces la primera etapa para una futura cooperación. Y puede crear la confianza, aportar beneficios en términos de paz, desarrollo y protección del medio ambiente. Ahora bien, sigue siendo uno de los obstáculos también a un mejor desarrollo. Por todo ello, el intercambio de datos ha sido incluido en un indicador, el 6.4.2, que mide el progreso de la cooperación transfronteriza en todo el mundo. Con 4 otros criterios que son el intercambio anual entre países de información, una ente común, una organización de cuenca, por ejemplo, común. Hay que reunirse en la cuenca y tener objetivos comunes para la gestión de la cuenca. Ha subrayado la importancia del intercambio de datos. UNICE y la UNESCO son agencias importantes para la gestión de ese indicador a nivel internacional. Y estamos terminando el segundo informe sobre este indicador, que muestra la gran implicación de los países, involucramiento de los países. 129 están compartiendo datos y han participado en el informe. Es una buena noticia de un lado. El 86% del acuerdo de este informe incluye pues intercambio de datos. Y los organismos de cuencas ya hacen intercambio de datos. Es una de sus grandes asignaturas. Lo vemos también en cooperaciones informales, como en las formales. Ahora bien, el informe también muestra que más de la mitad de los países dicen tener dificultades para intercambiar datos
y 73 países dicen que hay falta de datos relevantes, pertinentes en su cooperación. ¿Cuáles son esas principales dificultades? La mayor es poder comparar datos, comparar información entre países de cuencas, porque los sistemas de información nacionales tienen estándares diferentes, etc. Y el segundo punto, o gran dificultad, es la falta de recursos. Creo que otros ya lo han dicho antes. Mucho queda por hacer para aportar más fondos a esta temática. Segundo punto, ¿cuáles son los ámbitos sobre el cual hay intercambio o no hay intercambio de datos? Hay falta de información sobre los flujos de agua, sobre las aguas subterráneas. Hay falta de información sobre el monitoreo, sobre las fuentes de polución, contaminación difusa. Y finalmente, para concluir, el mayor desafío es la falta de datos, intercambios sobre aguas subterráneas, acuíferos. Ya sabemos que hay falta de información en este ámbito más que en ningún otro, entonces hay mucho que hacer en los próximos años, seguramente. Creo que la Guinea-Bissau es el otro país africano en este grupo de 56 a haber firmado la Convención del Agua. Aunque no tiene que ver directamente con el intercambio de datos. Sonia, ¿nos podrías decir cómo eso va a poder impactar Guinea-Bissau en el futuro para que sea parte de esta convención? Y decirnos cuál es el papel de esta convención en términos de intercambio de datos y monitoreo y observación. Rápidamente, si es posible, porque ahí nos falta poco tiempo. Guinea-Bissau pidió acceder hace poco en Nueva York. Esta Convención del Agua tiene una serie de obligaciones sobre intercambio de datos, sobre el monitoreo y la evaluación. La primera parte hay obligaciones nacionales y en la parte secundaria hay cooperación fronteriza. Esta Convención del Agua apoya a los países a relevar los desafíos que tienen que ver con intercambio de datos, con un sistema de evaluación que existe desde hace unos 20 años, con un centro de evaluación que está ubicado en Uzbekistán, tiene proyectos pilotos y con otros actores de las cuencas. La convención tiene un manual de referencia, de guías sobre estrategias, sobre cómo evaluar las capas acuíferas, aguas de superficie, de lagos, etc. Eso llevó a una serie de resultados concretos. El monitoreo y gestión de datos tiene que ser adaptado a las necesidades de cada país y depende de los recursos disponibles en la cuenca. Porque si tenemos un sistema muy sofisticado pero que no puede ser sostenible, es tal vez entonces un problema. Con lo cual, está bien tener un sistema progresivo, un sistema etapa por etapa. Segundo, una armonización de los datos es imprescindible, como ya lo he dicho, para financiación. Pero es bueno ver que muchas organizaciones financieras internacionales ya están invirtiendo, el Banco Mundial y otros,
pero todavía queda mucho por hacer. Y es muy positivo ver que hay sistemas nuevos como los sistemas a distancia, pero no es suficiente. A nivel de cuencas necesitamos un plano, un marco legal. Por ello, en el próximo futuro de la Convención del Agua, que tiene que ser adoptada en septiembre de este año, yo os invito a participar. Habrá un quiz sobre el intercambio de datos. Se va a actualizar las estrategias que ya mencioné antes. Habrá sesiones de capacitación, sesiones de trabajo. Y vamos también con vosotros, con la RIOB, tener una colección de buenas prácticas sobre intercambio de datos y ofrecer apoyo, asistencia a algunas cuencas que lo necesitan, como la de Senegal, como se ha dicho antes, dependiendo evidentemente de las necesidades de cada una. Muchas gracias y así concluyo mi presentación, pero evidentemente me quedo a su disposición para responder cualquier pregunta. Muchas gracias. Creo que podemos pasar a la otra parte del webinario. Nos quedan 9 minutos. Estoy mirando en el chat las preguntas que tenemos sobre el formulario de inscripción. Carlos Sabrera de la GIZ nos pregunta sobre los factores de éxito para un buen sistema de intercambio de datos a nivel nacional, subnacional y a nivel de cuencas cuando hay falta de datos. Ustedes tienen la palabra si alguno de ustedes quiere responder a esta pregunta. Tal vez Paul o... Voy a intentar responder a esta pregunta. Muchas cosas ya se han dicho, me parece. Agradezco a cada uno por su intervención. Hay muchas dimensiones en la integración de datos. Esos 25 últimos años, los aspectos técnicos ya no son el problema, pero más bien un tema de gobernanza y de organización. Hay un marco institucional que hay que implementar porque al final las herramientas pueden ayudar a tomar decisiones, pero tienen que integrarse en un marco específico, un marco institucional. Y por detrás tiene que haber una red de actores que participan en este marco. Hay que planificar las necesidades y luego organizar las reglas de intercambio. Veremos ejemplos. Una de las principales reglas de intercambio es el principio de subsidiariedad. Los datos se quedan entre las manos de los productores, pero utilizamos los sistemas de información existentes poniendo en contacto los unos con los otros. La segunda dimensión importante es la parte técnica. Hay que sacar provecho de las herramientas técnicas, todo lo que es interoperabilidad, que permiten a los sistemas de información de comunicar entre ellos de manera automática, una vez las reglas de gobernanza establecidas. La tercera dimensión, una vez que ya tenemos acceso a los datos, es tener la capacidad de transformar esos datos en información útiles para la toma de decisión e información de los actores. Hay un conocimiento técnico que tiene que intervenir aquí para la transformación, para obtener la información útil. Quería solamente insistir en esas tres dimensiones: gobernanza, aspectos técnicos de interoperabilidad y esos conocimientos técnicos. ¿Puedo añadir algo a lo que se ha dicho sobre gobernanza y sistemas de información? Hay unos elementos que nos parecen importantes en ese tipo de sistema de información abierto e integrado. Primero, definir las reglas de un sistema que es eficiente económicamente.
para poder compartir datos que tienen que ver con agua de alta calidad. Se trata del estado de los recursos hídricos. Hay que considerar los datos, su financiación, tomar en consideración las necesidades medioambientales, etcétera. Segundo punto es promover una buena coordinación, un buen intercambio de experiencia entre agencias, entre productores de datos, usuarios y otros niveles gubernamentales. Hace falta promover el involucramiento de las entes en este sistema de información y ofrecer pues reglas claras sobre cómo se puede intercambiar esta información de manera transparente. Y cuatro punto, promover un sistema armonizado a diferentes escalas, evidentemente incluyendo la escala de las cuencas, la cuestión transfronteriza para promover la reciprocidad, la confianza y la interoperabilidad. Y el quinto punto tiene que ver con los sistemas de información para rever el intercambio de datos, el difundirlos de manera abierta en el marco de sinergias y evitar que haya un sobrecargo de datos inútiles. En cuanto a Questions? la falta de recursos, como se ha dicho antes, eh, se trata de una cuestión de fortalecimiento de las capacidades. Hay que considerar todos esos aspectos, la elaboración del sistema, su coordinación entre actores, entes gubernamentales, la homologación de los datos. Todo eso son diferentes facetas que requieren pues diferentes capacidades, competencias y es lo que permitirá pues reducir las discrepancias entre los entes y estados de diferentes niveles. Muchas gracias, Oriana. Creo que podemos dar por finalizada la sesión de preguntas y respuestas para pasar al segundo de los paneles. Veo que hay respuestas también a algunas de las preguntas a través del chat. Y si queda alguna pregunta sin responder, por supuesto, pueden remitirlas por correo electrónico a la RIOC y se les dará respuesta. Muchísimas gracias a todos los ponentes por sus aportaciones, sus contribuciones. Gracias también a los intérpretes de la RIOC y a la RIOC propiamente por haber organizado este evento. Ha sido un placer el moderar este primer bloque desde la UNESCO. Estamos muy implicados en la temática de la intercambio de datos. Hacemos un trabajo con la red de información del agua para ver diferentes oportunidades de cooperación. Y sin más, una vez más, gracias a todos y a continuación doy la palabra a Anaïs Chardonnier para moderar este segundo bloque, este segundo panel. Gracias. Buenos días a todos. Soy Anaïs Chardonnier, oficial de proyectos de la RIOC. En primer lugar, quiero dar las gracias a los intervinientes de esta primera mesa redonda por sus presentaciones y contribuciones que nos han permitido ver las diferencias existentes y cuáles son los retos del intercambio de datos. A continuación, vamos a dar comienzo a este segundo panel de intervención con el testimonio de los diferentes actores que van a compartir sus experiencias profesionales sobre el intercambio de datos. A continuación voy a dar la palabra en primer lugar al señor François Isset, director de observación, evaluación y datos de la Oficina Francesa de Biodiversidad. Señor Isset, ¿cómo podemos recoger datos a través de los sistemas nacionales de información y cómo podemos mejorar la calidad de esos datos? Tiene usted la palabra. Gracias, Anaïs. Voy a compartir mi pantalla. Me llamo, como les ha dicho, François Isset, soy director de Observación, Evaluación y Datos de la Oficina Francesa de Biodiversidad Francesa. Somos un ente público perteneciente al Ministerio Francés de Ecología. Trabajamos con las políticas hídricas y naturales.
Trabajamos con reglamentaciones hídricas, también con la movilización de la sociedad civil para favorecer la biodiversidad. Asimismo, trabajamos en la gestión de espacios naturales y, por último, el conocimiento del agua y de la biodiversidad, lo cual incluye la coordinación de los sistemas de información nacionales sobre agua, sobre el medio marino y sobre la biodiversidad. Es de esto que voy a hablar hoy. Las políticas públicas sin datos es bueno, pues como un jardín sin flores. No vamos a poder avanzar mucho. Es verdad igualmente que las políticas medioambientales bueno, se basan en sistemas muy complejos. Por lo tanto, tenemos dos objetivos. Por una parte, tenemos entender la realidad, el estado de las cosas, la biodiversidad. La biodiversidad, esto se hace a través de indicadores, como podemos ver representados a la izquierda, sobre la conservación de los hábitats y de las especies y de la percepción que tenemos de la biodiversidad. Y de forma más directa, el trabajo con los datos para poder hacer políticas públicas. Y a la derecha tenemos ejemplos de ese tipo de indicadores en nuestro conocimiento, por ejemplo, de la naturaleza, de las especies existentes y en los espacios gestionados. Son los indicadores que nos permiten seguir la evaluación de las políticas públicas. Pero para elaborar estos datos que les acabo de mostrar, hay que recordar que necesitamos una serie de datos muy complejos. Necesitamos una base de datos o un organismo que participe en la elaboración de esos indicadores de los que acabamos de hablar. Hay también ministerios, organismos territoriales, ONGs, asociaciones medioambientales, asociaciones sin ánimo de lucro, etcétera, que son responsables todos de elaborar esa información y de recabarla. Sin esto es difícil tener información que se pueda comparar posteriormente. Para dar respuesta a esta situación, nuestra oficina ha creado lo que llamamos un sistema de información, uno sobre el agua, otro sobre el medio marino y otro sobre biodiversidad, en el que se establece una serie de medidas a nivel reglamentario. Esto es básicamente el sistema de información del agua. Hemos constatado que había en torno a el tema medioambiental en Francia una decena de políticas públicas. Algunas veces no funcionaban muy bien, otras veces no permitían utilizar los datos de forma correcta para la planificación, para crear políticas, etcétera. Y había un interés para que los datos pudieran circular de forma más libre entre los diferentes entes públicos. Por ello, no queríamos, bueno, pues tener todos los datos en un único punto, sino al contrario, queríamos reconocer la legitimidad de todos los organismos públicos de gestionar, producir y tratar esos datos. Sin embargo, hemos definido un texto referencial común para garantizar que esos datos sean de calidad, homogéneos y que puedan compartirse e intercambiarse para invitar a todos los socios, oficinas públicas, a crear esto. Hemos creado un servicio digital que facilita el intercambio de esos datos y crear un sistema de información de políticas públicas. En esa diapositiva podemos recordar que todos los sistemas de información, como todos los sistemas de información, el sistema de información del agua depende de tres pilares: organización, tecnología y gobierno o gestión. El gobierno parte de las autoridades estatales para garantizar que todo el mundo tenga los mismos derechos de acceso y de uso de esos datos. Ya me he referido a las referencias técnicas. Estas se componen de dos pilares principales, los referentes, las referencias de los datos, diccionarios, formatos de intercambio, escenarios de transmisión, y luego tenemos una serie de estándares o protocolos y métodos para hacerlo posible. Gracias a los sistemas de información del agua, la Oficina Francesa de Biodiversidad ha podido hacer ya una serie de actividades e iniciativas para restaurar los cursos hídricos. Para ello hemos creado un portal a nivel de Francia que da acceso a información especializada para el público profesional y experto. También una serie de servicios digitales que funcionan muy bien, que nos permiten interconectarnos.
tenemos un uso bastante intensivo de estos sistemas. Del mismo modo que tenemos en Francia, tenemos también Nata de France, que ofrece datos sobre biodiversidad. Les quiero dar un ejemplo sobre el intercambio de datos entre los diferentes entes públicos, y este es el caso de los beneficios de utilizar pesticidas y de las ventas de pesticidas. Aquí, bueno, pues tenemos involucrados desde los puntos de venta de esos pesticidas, los productores y el usuario final. Esto nos va a permitir evaluar reducir el uso de pesticidas y hacer también una serie de comparativas del uso de pesticidas en diferentes áreas agrícolas. También tenemos una serie de informaciones que son muy conocidas, que nos permiten avanzar en diferentes ámbitos y también identificar cuáles son los principales desafíos. Conocemos cuál es la presión existente a la hora de recabar y utilizar los datos. Queremos mejorar igualmente la interoperabilidad de esos datos más allá de nuestras fronteras y también utilizar las nuevas innovaciones como pueden ser, por ejemplo, la tecnología satelital para mejorar los conocimientos en el futuro. También queremos trabajar con las diferentes agencias medioambientales y queremos que los ciudadanos se impliquen en la elaboración misma de estos sistemas de información. Tenemos muchos datos actualmente y tenemos que hacer cierto filtro para que los indicadores sean más sintéticos y operativos. Muchas gracias por su atención. Gracias, señor Isel, por su presentación, que muestra claramente la importancia y los desafíos en torno a los datos. Ha hablado de los indicadores que nos permiten identificar y evaluar las actividades llevadas a cabo por los entes públicos desde el punto de vista de la OFB, y también se ha referido a implicar a los ciudadanos, algo que nos resulta muy interesante también. Y voy a dejar la palabra al señor Juan José Díaz Nigenda, del Sistema Nacional de Información del Agua, dentro de la Comisión Nacional del Agua de México, la CONAGUA. Señor Juan José, ¿cuáles serían los mecanismos para la implementación, la actualización y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Agua en México? Muchas gracias, muy buenos días a todos. En nombre de la Comisión Nacional del Agua y de la Gerencia de Planificación Hídrica, bueno, agradezco la invitación y vamos a platicar acerca de del Sistema Nacional de Información del Agua que tenemos dentro de la Comisión Nacional del Agua y que nos apoya para la toma de decisiones. Antes de iniciar la plática, me gustaría comentarles que el Sistema Nacional de Información del Agua es un instrumento que nos ayuda a gestionar la información estratégica de los recursos hídricos en México. Para implementarlo, nosotros desarrollamos un conjunto de procesos, prácticamente son 5, y abarcamos desde la recopilación hasta la difusión de la información que genera tanto la Comisión Nacional del Agua como varias dependencias que tienen que ver con o están involucradas con la gestión de los recursos hídricos en México. Entonces, el Sistema Nacional de Información del Agua integra y brinda información para que apoye la toma de decisiones y también en el seguimiento de las políticas públicas en México. Con este marco, dentro de la Comisión Nacional del Agua tenemos varios como principios, digamos, o mecanismos que nos han ayudado a implementar el Sistema Nacional de Información del Agua. Uno de ellos es el marco normativo, para lo cual nosotros tenemos implementado el Sistema Nacional de Información del Agua bajo los criterios y los principios que nos enmarca la propia Constitución, nuestra Constitución, dentro del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica que encabeza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía del Gobierno mexicano. Entonces, nosotros como Comisión Nacional del Agua y el Sistema Nacional de Información encabezamos uno de los comités técnicos especializados de información en materia de agua y con ellos establecemos
el seguimiento y vamos mejorando la generación de información y la generación de datos al interior de las diferentes unidades administrativas del gobierno mexicano. Otro marco normativo que tenemos es la propia Ley de Aguas Nacionales, que en el artículo 9 de ella nos mandata que tenemos que implementar el Sistema Nacional de Información del Agua. Entonces, yo creo que el marco normativo es sumamente importante. Otra parte importante para gestionar la información en México es lo que establece nuestro programa nacional hídrico, el 20 para esta administración, ¿no? Entonces, en el marco del programa nacional hídrico se establece un objetivo de política hídrica y el cual también establece una estrategia y unas acciones puntuales que nos indican que tenemos que mejorar el funcionamiento y garantizar el acceso de la información a toda la ciudadanía con el objeto de apoyar en la toma de decisiones y en el seguimiento de la situación, digamos, de sitios donde están localizados. Entonces, otro punto importante, el Sistema Nacional de Información del Agua nos ha ayudado es el único, digamos, es un punto de consulta y difusión de la información estratégica de los recursos hídricos en México, para la cual nosotros concentramos información de diversos sistemas, diversas áreas dentro de la CONAGUA y de otras dependencias del gobierno, y implementamos una serie concentramos esa información a través de diferentes fuentes, diferentes tipos de archivos, y nosotros manejamos una base de datos a nivel central. Y luego, a partir del análisis de estos datos y de esta información, nosotros la hacemos disponible a tanto a usuarios, organizaciones, a través de reportes y una icónica publicación que son las estadísticas del agua en México, las cuales, como bien decía Paulo hace rato, tenemos más de 20 años implementando las estadísticas y bueno, esto ha sido motivo también de reconocer el Sistema Nacional de Información del Agua. En este proceso hemos identificado muchos sistemas, como bien decía otro de los compañeros hace rato, se identificaron alrededor de entre 19 portales y sistemas de información que proporcionan datos e información sobre los recursos hídricos. Entonces, nosotros también lo que estamos haciendo es poder identificarlos y poder subirlos dentro del Sistema Nacional de Información del Agua y poder estar concentrados solo en un solo sistema. Otro de los puntos que tenemos sumamente importante también es que tenemos un medio de difusión del Sistema Nacional de Información del Agua. Tenemos una plataforma informática la cual da información acerca de temas que tienen que ver con los recursos hídricos, desde la información de acuíferos, calidad del agua, cuencas, tenemos información de aspectos sociales, de aspectos económicos, y bueno, y también hacemos una actualización de datos anuales al interior del sistema, pero también tenemos un módulo específico de presas que presentamos información diaria de 220 presas de todo el país, ¿no? Entonces, esto también nos ha ayudado mucho a mejorar nuestros procesos al interior de la propia CONAGUA. Como bien les decía, el año pasado nos evaluaron, se aplicó un índice de transparencia de recursos naturales, el cual es promovido por organizaciones de la sociedad civil y de la propia Secretaría de la Función Pública. Entonces, esto nos llevó a ir mejorando nuestros sistemas al interior y alineándolos a una sola salida, digámoslo así, al público. Tanto es así que generamos un portal de información que concentra estos 19 portales y sistemas que posteriormente serán integrados al Sistema Nacional de Información del Agua. Ahora bien, en este proceso, digamos, de mejoramiento del sistema del SINA, actualmente estamos llevando el Sistema Nacional de Información del Agua a una nueva versión, una versión 3.0, el cual queremos implementar en un sistema de código abierto bajo el concepto de que
que nos marca el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el cual queremos reforzar los criterios de funcionalidad a través de la visualización, consulta y análisis de los datos y de la información, y también mejorar los principios de interoperabilidad, de escala, transparencia y oportunidad de la información. Esto alineado tanto a la iniciativa de Alianza para el Gobierno Abierto del gobierno mexicano y también del acuerdo de Escazú. Y por último, creemos al interior de la institución que podemos tener mucha información disponible o concentrada en nuestros sistemas, pero si no la aplicamos, pues creo que es ahora sí que una inversión que está estancada. Entonces, el Sistema Nacional de Información del Agua brinda información tanto en la toma de decisiones y la integración del Programa Nacional Hídrico, así como en los sistemas de los programas hídricos regionales. Además, el SINA cuenta con un sistema de seguimiento de los propios indicadores que se plantean en el Programa Nacional Hídrico y así como de los ODS, principalmente el ODS 6. Muchas gracias. Anaïs, ton micro, s'il te plaît. Tu micrófono, Anaïs. Por esta presentación que nos muestra cómo el Sistema Nacional de Información es un instrumento para la gestión de la información estratégica de los recursos hídricos en México y que permite mejorar las condiciones de la gobernanza del agua a fin de fortalecer la toma de decisiones y también fortalecer el proceso de planeación y rendición de cuentas. Alors, nous allons enchaîner tout de suite avec... Ahora vamos a pasar a la presentación de un ente transfronterizo y doy la palabra al secretario general de la Organización de la Valoración del Río Bangui, el señor Omobaga Endau. Algunas palabras sobre la misión de desarrollo económico y mejora de las condiciones de vida de las poblaciones en las cuencas de la subregión. Sí, muchas gracias, señora Charbonnier. Quiero agradecerle a RIOP también y todos los actores que facilitaron la organización de este webinario sobre este ámbito de los datos, que es muy importante. Muchas gracias a la RIOP y a todos los demás. Soy Ababacar Ndao, secretario general de la Organización para el Desarrollo del Río Gambia, o MVG. Antes de continuar, quisiera felicitar a la UNECE, la señora Sonia, por la admisión de Guinea-Bissau, que es un país miembro de la OMVG. Y me parece que es una muy buena noticia para Guinea-Bissau y es muy bueno también para la convención. Quisiera hablar de la gestión integrada de los datos en la cuenca de la OMVG. Yo ya había enviado una presentación, no sé si la vamos a poder mostrar, si no, pues la comentaré directamente. ¿Qué es Río Gambia, la OMVG? Muchos la conocéis. Es una organización de 4 estados. Es la voluntad de esos estados de haber creado esta organización de cuenca, la OMVG, con Gambia, con Guinea, Guinea-Bissau y Senegal. Es muy importante anotarlo porque vamos a hablar luego de intercambio. Entonces es importante saber que esos 4 estados han decidido reunir sus fuerzas, han firmado convenciones, crear esta organización de cuenca, cuya misión es el desarrollo del río Gambia. El nombre lo dice claramente. Pero también hay Coriba, Tayan, Tajeba, que son 2 otras zonas de cuencas. También tenemos esa particularidad de tener 3 cuencas bajo nuestro
control. Su misión es clara, ya lo he dicho, pero con esos 4 estados también tenemos 3 idiomas y 3 sistemas administrativos que son bastante diferentes. Senegal, Guinea, quizás tengan sistemas, digamos, cercanos al sistema francés. Hay esta inspiración, digamos, pero está también Gambia, con un sistema más bien anglosajón, y la Guinea-Bissau con inspiración portuguesa. Eso demuestra que en términos de intercambio de datos puede haber pues complicaciones. Nuestra misión es el desarrollo de esas cuencas. Este desarrollo hasta ahora trató de cuestiones más globales, las grandes infraestructuras, por ejemplo. Sistemas de interconexión de líneas, etcétera. En términos de datos, las cosas eran más bien sencillas porque no había input de datos. La base es hidrológica, son estudios económicos, y ya está. Pero hoy, dados los desafíos y dada la necesidad de desarrollar estas cuencas y mejorar las condiciones de las poblaciones rurales, dada la lucha contra la pobreza, ya que queremos también ser activos en el ámbito del desarrollo sostenible, pues hemos decidido a reajustar nuestras acciones y tratar de esos temas. Y ahora mismo, con el apoyo de algunos actores que quiero agradecer que están aquí, la Cooperación Suiza, la Geneva Water Hub, pero también la UNICEF que nos acompaña, hemos hecho un plano director integrado de desarrollo. Va a haber múltiples datos que agregar, que van más allá de los datos hidrológicos o datos puramente sectoriales. Serán socioeconómicos, pero también habrá datos sobre el medio ambiente. Todo eso multiplica, digamos, el número de actores pues que producen esos datos, o a los cuales se pedirá que produzcan esos datos. Luego, eso se hace a nivel local, a nivel nacional, pero también a nuestro nivel, con estudios, pero también a nivel internacional, porque hace falta ver qué se está haciendo en este ámbito en el resto del mundo. En cuanto a las oportunidades que existen, son los estados quienes definen el programa que queremos llevar a cabo, y se nos hace más fácil porque tenemos el apoyo de los estados, de sus estructuras que cooperan en este mecanismo de intercambio de datos, que ya sabemos es imprescindible para pues, llevar a cabo el programa que hemos fijado. El segundo punto es que podemos beneficiar de las nuevas tecnologías. Primero, porque el número de datos es muy amplio y muy diverso. Esos datos recopilados no se hacen según normas iguales en todos los sitios. Las tecnologías permiten hoy, a través de la digitalización, la transformación numérica, poder resolver ese problema. Y permite también dar más transparencia al intercambio de datos. Y por ello hemos iniciado con la OUE y con la cooperación suiza y la Geneva Water Hub
Hemos iniciado un proyecto de plataforma para la gestión e intercambio de datos. Es lo que llevamos haciendo desde el mes de enero. Necesitamos esos datos para nuestro proyecto de desarrollo económico, pero como ya he dicho, hay diferentes niveles de producción y esos niveles son muy diversos. En cuanto al financiamiento de la cooperación suiza, hemos puesto en marcha, estamos poniendo en marcha esa plataforma. Y por ahora, y lo veis en la imagen, veis la complejidad de las cosas, pero también el papel central de la OMVG. Casi todos los datos son producidos por las estructuras de Estado nacionales. Son datos de input de la OMVG que son transformados y que los transforma en productos que luego son disponibles para los otros estados. Diapositiva siguiente. Ahora, ¿qué vamos a producir? Lo interesante es que en el marco de esta asistencia con la OUO, ya que la producción de datos viene de muchos lugares, queremos que sea interoperable, porque queremos que todos puedan beneficiarse de esos datos y dar entonces un valor añadido que es interesante no solamente para la OMVG, pero también para los países y de los entes públicos. Ya ves aquí en la pantalla el tipo de productos que se pueden crear. Un portal de difusión, una página de servicios web, mapas interactivos, localización, visualización web, de indicadores de datos y también otros productos que por ahora no existen. Boletines, documentos, soportes de capacitación. Es muy importante que ese intercambio de datos pueda aportar este valor añadido. Y otro elemento importante es que con el uso de los medios disponibles, las tecnologías que están disponibles ahora, hay una actualización automática de los datos que se hace. Porque una cosa es tener acceso a datos, pero otra es que ese sistema funcione en todo momento y pueda integrar continuamente pues las mejoras y actualizar con datos nuevos. Pues aquí ejemplos de productos que tenemos, un panel de seguimiento hidrológico, pero hay otros productos que ya se están haciendo, pero como ya lo he dicho antes, los datos socioeconómicos, medioambientales, que tenemos que tener para hacer vivir nuestro plano integrado, pues lo mismo lo haremos con los indicadores medioambientales, indicadores sociales o económicos. Ahora, evidentemente, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué lecciones hemos sacado de todo eso? Esos datos necesarios son producidos por diferentes actores a diferentes niveles. Estamos aquí en una escala que abarca 4 países, pero también está a nivel local y en las estructuras nacionales. Nosotros en esta ente producimos datos, pero también necesitamos tener acceso a datos internacionales
para no tener que repetir tareas. En cuanto a las nuevas tecnologías, permiten pues validar los datos disponibles de manera en directo, digamos, es lo que llamamos la interoperabilidad. Una buena cooperación es imprescindible entre estados y organismos nacionales para poner en marcha todo el proceso. Yo ya he dicho que tenemos un marco institucional que es muy positivo, muy favorable, ya que trabajamos para los estados. Al final de cuentas, esta colaboración es ya vigente y tiene que funcionar. La experiencia que tenemos con el proyecto piloto con la Oficina Internacional del Agua no crea trabajo adicional. Eso es importante porque si nuestro sistema supone multiplicar las tareas, la carga, no sería bienvenido y sería complicado. No, es un sistema que permite desarrollar sus datos y aportar un valor añadido en aquellos ámbitos en los cuales ellos no tienen mucha imprenta. Ya he mencionado algunos proyectos de gran estructura. Ahora, este plano director integrado es un plano cuyo objetivo es responder a las necesidades de las poblaciones locales en cada país. Los estados pues se benefician de esta colaboración. Benefician de la puesta en marcha de esta plataforma y del intercambio de datos. Es lo que quería compartir con ustedes hasta ahora. Y evidentemente estamos a su disposición si hubiera cualquier pregunta más tarde. Concluyo también agradeciendo todos nuestros apoyos en esta tarea que estamos llevando a cabo. Quizá daría un ejemplo a otras cuencas para mostrar que es posible hacer obras de gran estructura y al mismo tiempo responder a las necesidades de las poblaciones locales. Son necesidades que pueden expresarse de manera diferente. No solamente se trata de acceso a servicios socioeconómicos, pero también al empleo y a muchas otras cosas. Las regiones de Cuenca tienen que ser regiones buenas para el trabajo y para la vida en general. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, señora Babacar Ndao, y por darnos ese ejemplo de una buena colaboración entre estados, pero también entre entes nacionales e internacionales y de lo positivo de la puesta en marcha de un sistema interoperable. Ahora quisiera presentar nuestro último ponente, el señor Nihat Zal, director de proyectos de recursos hídricos, escasez de agua y sequías de la Agencia Europea del Medio Ambiente, la AEMA. Usted nos va a hablar pues de intercambio de datos. Tiene la palabra. Muchas gracias y buenas tardes a todos. No sé si me veis, si me escucháis. Os saludo desde Copenhague. Una palabra de introducción sobre nuestra agencia. Si no la conocéis, la Agencia Europea de Medio Ambiente. Esta agencia es una institución europea ubicada en Copenhague, en Dinamarca. Es un hub de conocimiento que ofrece datos a la agenda medioambiental. Reúne mucha información y datos que tienen que ver con el medio ambiente. El último ponente ha hablado de algunos desafíos. Ahora, os voy a mostrar mi presentación. Solamente tengo 3 diapositivas sobre los procesos, producción de datos. Es un tema que ha sido pues tratado por los ponentes anteriores, con lo cual voy solamente a explicar
algunos elementos que son los principales factores de sistemas de información desde un punto de vista europeo. Los llamamos sistemas de información medioambientales. Voy a compartirme en pantalla. Por favor, decidme si la veis. Vale, funciona. Gracias. Espero que vais a poder recibir la presentación más adelante también. Entonces, este sistema de información medioambiental compartido, el TACE, en su sigla inglesa, ha sido establecido por la Comisión Europea en el 2008. I don't know how I can manage with this, but Eduardo, the voice is coming from you, sorry. Aparentemente había una voz de fondo. Bueno, es una solución para recoger información, datos de los países en desarrollo para hacer frente a los desafíos y complicaciones. Este sistema 6 es una iniciativa de colaboración entre la Comisión Europea y la Agencia Europea y sus países miembros. Tenemos a 38 países y 6 países de los Balcanes. El objetivo de una tal plataforma es facilitar la recogida de datos, la recopilación de datos en varios temas y ámbitos de los países miembros y facilitar el intercambio de esos datos en toda Europa. Es muy importante tratar de temas medioambientales con ese tipo de sistemas. Es un sistema, una plataforma ya integrada que va aumentando, creciendo cada día más y que ya recoge muchos procesos nuevos, modernos. Y es la puerta de entrada, se llama CodeNet, la puerta de entrada a ese sistema. Y aquí solamente os muestro una versión con herramientas digitales para un sistema de recogida y intercambio de datos más rápido entre países europeos. Ahora, unos principios sencillos. Estamos desarrollando un sistema de información a nivel internacional. Uno de los principios principales es la gestión de datos, que tiene que ser la más cercana posible de su fuente para que la interoperabilidad sea resolvida a nivel de la fuente y no a nivel de la plataforma. En Europa tenemos un diccionario de datos temáticos, entre los cuales está el agua. Los países deciden de los datos que aparecen en estos manuales. Una vez que se recogen esos datos, se pueden utilizar para diferentes cosas. Podemos crear indicadores. En cualquier caso, es el tipo de información que podemos utilizar, como digo, para muchos objetivos, como dar soluciones al sector de la gestión hídrica. Y la disponibilidad de estos datos es absolutamente clave y fundamental. Por eso es importante garantizar que todo individuo, toda organización que lo necesite pueda acceder a estos datos de forma sencilla y que se dispongan de las herramientas necesarias para ello, para que se pueda compartir la información con el público en su conjunto y también recibir el feedback, ¿no? Esos comentarios de los usuarios. Además, los datos deben ser accesibles a diferentes escalas
geográficas. Esto es importante porque el agua tiene y crea relaciones muy complejas en diferentes ámbitos y solamente vamos a poder dar respuesta a los retos si tenemos datos comparables provenientes de diferentes países y regiones. Como ya he mencionado, estos datos deben estar accesibles a nivel público, a diferentes escalas, incluido el nivel nacional, y deben ser, desde el punto de vista informático, deben ser dados a través de software gratuito de fuente abierta o de código abierto. Tenemos, de hecho, tres pilares importantes en torno a los cuales se desarrollan los principios de todo sistema de información. Quiero referirme a ellos brevemente. El primero de ellos es el contenido. Esto hace referencia a uno de los pilares en los que tenemos que centrarnos o identificar específicamente cuáles son los temas o la naturaleza de los datos que se van a compartir e intercambiar. En segundo lugar, tenemos la infraestructura. Esto tiene que ver sobre todo con la parte informática, ¿no?, de las tecnologías de información. ¿Cuáles son, en definitiva, las herramientas que se van a utilizar para posibilitar ese intercambio de información? Y en tercer lugar, el tercero de los pilares es la cooperación. ¿Quién va a ofrecer esos datos, a ponerlos disponibles y de qué modo lo va a hacer? Estos son, por tanto, los tres pilares que son importantes a la hora de desarrollar este tipo de sistema y de intercambiar información. En la última diapositiva pueden ver, como parte del apoyo financiero de la Unión Europea, se ha desarrollado este concepto en diferentes dominios nacionales y quiero darles tres ejemplos de los países del Cáucaso. Hemos reduplicado o replicado una serie de un tipo de información de sistema de información del agua, se han, como digo, replicado. Se ha replicado ese concepto en los niveles nacionales en Georgia, Armenia y Azerbaiyán, con ayuda de fondos europeos. Actualmente en Georgia, Armenia y Azerbaiyán tienen una serie de sistemas de información hídrica que dan información a las diferentes agencias que se encargan de gestionar los recursos hídricos, tanto a nivel local como regional como nacional. Se trata de una plataforma, por lo tanto, en la que podemos encontrar datos absolutamente armonizados, así como información acerca de los diferentes contenidos en materia de gestión de recursos hídricos a escala tanto nacional como internacional. Todo esto está recogido en la plataforma. Les insto a que visiten estas plataformas para que conozcan específicamente cuál es la perspectiva desde el punto de vista técnico, cuáles son los temas, el tipo de información que está disponible en estos sistemas de información y quizá, bueno, pues les ayude a tener una mejor idea o a inspirarse. Dicho esto, quiero dejarlo aquí. Muchas gracias una vez más por su excelente iniciativa y por el tema tan importante. También quiero especialmente dar las gracias a los organizadores por haberme permitido dirigirme a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, señor Nihatzal, por su excelente intervención. Y dado el tiempo que nos queda, vamos a proceder a la siguiente sesión de preguntas y respuestas. He visto una pregunta a través del chat que creo que ya que no tiene respuesta. ¿Cómo se mide la calidad de los datos y cómo se mide que corresponda a los objetivos en materia de las políticas de los gobiernos? Una pregunta que va dirigida al señor François Isel. Sí, muchas gracias. No he mencionado, de hecho, el tipo de utilizadores, de usuarios de estos datos, de los sistemas de información, pero tenemos un grupo, una asociación de usuarios que define
los usos de los datos y los actores de las políticas del agua que se reúnen de forma anual, incluyen agricultores, industriales, asociaciones de protección medioambiental, agencias de cuencas, quienes definen los objetivos y para que se lleven a cabo las prácticas necesarias para garantizar que los sistemas sean, bueno, pues como se espera de ellos que sean. Muchas gracias, señor Giselle, por su respuesta. A continuación, vamos a formular una última pregunta. Tenemos una pregunta de María Val, dirigida también a usted, si no me equivoco. Señor Giselle preguntaba si los datos son de dominio público. ¿Qué nos puede decir? Sí, efectivamente. Por supuesto, hay que decir que todos los datos son abiertos, de dominio público, salvo excepciones. Hay datos que por motivos de seguridad no son de dominio público, pero la mayoría de ellos sí lo son. Muy bien, muchas gracias por su respuesta una vez más. El resto de preguntas las tendremos en cuenta y les daremos respuesta por escrito. Esas preguntas que se han quedado sin responder. En este momento lo que quiero es dar las gracias a todos los intervinientes de este panel por la calidad de sus intervenciones y a continuación voy a dar la palabra de nuevo al señor director, secretario general, el señor Tardieu, secretario general de la Red Internacional de Organismos de Cuenca, la RIOC. Gracias a todos. Muchas gracias, Anaís. Gracias. Bueno, hemos llegado a la finalización de este seminario online. Hemos sido un poquito ambiciosos quizá, pero bueno, apenas nos ha dado tiempo a cubrir todo el orden del día. Quiero insistir en cualquier caso en la calidad de los intervinientes de este seminario. No sé si somos conscientes de la cantidad de conocimiento experto que hemos conseguido reunir en esta sesión de hoy y en nombre de la RIOC no podemos sino dar las gracias a todos los panelistas e intervinientes por la calidad de la información que han compartido, así como sus experiencias y sus propuestas. A modo de conclusión, quiero volver a mencionar 3 ideas que resultan importantes, y es que los sistemas de información y el intercambio de datos de información se inscriben en un contexto de complejidad creciente, como han señalado gran parte de nuestros ponentes. A menudo tenemos nuevas presiones o presiones más importantes para los recursos hídricos y, por tanto, tenemos también nuevas necesidades de conocimiento, de integración y de contar con más datos sobre las fuentes, los usos, las fuentes potenciales de conflictos, por ejemplo. Una complejidad añadida que tiene que ver con la estructuración progresiva de las organizaciones. Todos sabemos y somos conscientes de que los actores implicados publican en privado una serie de informaciones. Esto es así y el número de productores, de elaboradores de esos datos necesitan que seamos cada vez más capaces de generar y dar respuesta a esa complejidad en cuanto a la producción de datos, que son muy necesarios por otra parte. Por otra parte, tenemos el hecho de que las tecnologías evolucionan, las soluciones evolucionan, también se han referido a ello algunos de los ponentes. No ha sido el tema principal, pero hemos podido mencionar satélites, Open Data, Big Data, y se trata de avances importantes que permiten dar una mejor respuesta a esta área. Hay otra complejidad creciente que quiero también mencionarla, y es que los sistemas de información hídrica deben responder a las necesidades que tienen comunidades diferentes, ya sean la comunidad más inmediata, la más fácil, siempre es la nuestra, ¿no? La comunidad de los especialistas del agua, de aquellos que tienen acceso, que necesitan un acceso rápido a la comprensión de los datos. Pero también se han mencionado
otros tipos de usuarios que son también importantes. Las poblaciones, el gran público, si lo queremos llamar, hemos visto ejemplos que reflejan cómo el facilitarles esa información pedagógica de los datos sigue siendo esencial y fundamental para poder educar a la población en cuanto a las políticas públicas y hacerles parte de las mismas. Y en tercer lugar, como objetivo, quiero también mencionar que tenemos los responsables de las tomas de decisiones, ya sea en el ámbito público, las personalidades públicas, que son los encargados la mayoría de las veces de tomar las decisiones acerca de la puesta en práctica de nuevas políticas públicas o bien de la evaluación y supervisión de dichas políticas públicas. Y creo que este es un punto absolutamente esencial. Debemos aplicar permanentemente todos los sistemas de información hídrica y ese intercambio de datos tiene un objetivo, una utilidad final que es esencial y que es permitir la toma de la mejor decisión en todo momento, sea cual sea el caso, tomar esas decisiones públicas de forma que se mejore la gestión de los recursos hídricos, que se mejore su integración en todos los territorios para el beneficio, en última instancia, de las poblaciones y de los ciudadanos. Quiero concluir diciendo... sí, tenemos que activar todos la cámara porque es el momento de tomar esa foto de familia. Gracias. Quiero decir que nuestro próximo seminario, el último de la etapa, va a estar celebrado el día 6 de julio y que va a tratar de la formación, las competencias desde el punto de vista de las cuencas y de los diferentes usos de los recursos hídricos de las cuencas. Por lo tanto, 6 de julio es nuestra próxima y última cita de este año académico, si lo queremos llamar, y esperemos verles a todos allí. Quiero concluir dando las gracias a nuestros intérpretes que han trabajado mucho. Sabemos que nos honra el seguir ofreciendo este tipo de iniciativas en 3 lenguas diferentes para que podamos para que podamos abrirnos a un mayor número de intervinientes y de participantes. Gracias, por supuesto, a nuestras moderadoras, a todos los ponentes, sin duda. Sé que el reto no ha sido fácil. En definitiva, gracias a todos y a todas ustedes por habernos acompañado esta tarde. Les dejamos con nuestro sitio de internet y les facilitaremos las presentaciones. Muchísimas gracias por su atención y esperamos encontrarles nuevamente muy pronto.